Seguramente no encontrarás una mejor guía de embudos de venta en español de forma gratuita. De hecho, después de buscar por YouTube varias guías y formaciones gratuitas de embudos de venta, no he encontrado nada que valga la pena. Nada que de verdad explique de la A a la Z cómo puedes conseguir multiplicar y explotar las ventas de tu negocio online gracias a los embudos de venta. Y este vídeo está hecho para el Kevin que cuando trató de aprender y formarse en este sector no encontró nada en español y tuvo que aprender todo de forma directa en inglés. Y es que después de generar decenas de miles de euros a mis clientes y haber conseguido duplicar la facturación de un cliente en menos de 30 días sin invertir ni un solo euro en publicidad, he decidido hacer este vídeo. Quiero contarte todo lo que debes saber para poder multiplicar la facturación de tu negocio online gracias a los embudos de venta. Desde explicarte qué es un funnel en realidad hasta analizar el funnel de uno de los mayores infoproductores de habla hispana. Así que sin más dilación, vamos a por el contenido. Primero vamos a hablar de qué es un funnel en realidad. Porque mucha gente tiene un concepto erróneo sobre lo que es un embudo de venta, sobre lo que son las estrategias de marketing, que normalmente hablamos de embudos de venta. Porque la mayoría de gente cree que un embudo de ventas es simplemente una VSL o un webinar, y la verdad es que no les falta razón, realmente esos son embudos de venta. Pero hay que tener en cuenta que eso no es bien todo lo que se conoce como funnel. Porque al final los funnels son herramientas que utilizamos nosotros para saber en qué punto se encuentra la audiencia y por qué etapas debemos hacerlas pasar para que acaben siendo nuestros compradores. Ya que un embudo de ventas no deja de ser una herramienta que utilizamos todas las personas que vendemos algo online o presencialmente incluso para conseguir que personas que no nos conocen de nada acaben siendo nuestros compradores y se vuelvan clientes recurrentes. Es decir, que un embudo de ventas no deja de ser un proceso de comprensión absoluta de la mente y del nivel de conciencia de las personas que tenemos en nuestra audiencia, con el único fin de poderlos hacer pasar por las diferentes etapas y escalones de nuestro embudo de ventas para que acaben bajando y acaben convirtiéndose, como hemos dicho antes, en nuestros compradores. Pero como ya he dejado caer, lo que debemos sobre todo tener en cuenta para crear embudos de venta que sean altamente efectivos y rentables, lo único que debemos saber al 100% es el estado mental y el nivel de conciencia de nuestra audiencia. Y para que puedas entender todo esto más, te quiero poner un ejemplo de uno de nuestros clientes, un editor de vídeos que está creando un infoproducto para poder crear una academia de edición de vídeo. En su caso, tenemos diferentes niveles de conciencia de la audiencia y la debemos clasificar por diferentes niveles, pasando del 1 al más básico hasta el nivel más alto, el 4, por ejemplo, o incluso el 5, dependiendo de cada sector en el que estés, dependiendo de tu propia audiencia y dependiendo de tu propio producto. El nivel 1 de conciencia, en el caso de mi cliente, es una persona que está tratando de aprender sobre la edición de vídeo o que tal vez incluso ni la conoce, pero que está empezando a interactuar con ella gracias al contenido de nuestro cliente. El nivel 2 de conciencia es personas que están aprendiendo sobre la edición de vídeo y tratan de aprender más gracias a ese mismo contenido, pero con un contenido distinto, más enfocado al aprendizaje y no tanto al conocimiento sobre lo que es la edición de vídeo. En ese nivel de conciencia ya sabe que tal vez se puede dedicar a vivir de ello y ya lo conoce como una opción y como un modelo de negocio válido. En el tercer nivel de conciencia sabemos que esa audiencia conoce el producto de nuestro cliente, pero que aún no ha dado el paso a comprar porque pese a que sabe que se puede dedicar a la edición de vídeo, tal vez aún no tiene la confianza en nuestro cliente y en su producto para llegar a comprarle. Y finalmente el cuarto nivel de conciencia, que es de una persona que ya confía en nuestro producto, ya confía en la propia marca personal de este editor de vídeo y encima ya sabe que quiere comprar, o que al menos está generando un interés mayor al resto de personas. Y una vez hemos podido analizar todos los niveles de conciencia, que en este caso son 4, podemos saber qué contenido debemos darle a cada persona en cada nivel de conciencia. Porque como te he nombrado antes, al final nuestro objetivo es acabar pasando del embudo a las personas de la parte más alta a la parte más baja para que acaben comprando nuestro producto. Y eso significa una cosa, y es que debemos conocer cuál es el nivel de conciencia para poder hablarle de una forma específica a cada uno y con una forma de comunicación diferente para cada uno. Porque sería raro que a la persona que está en el nivel de conciencia 1, que está tratando de simplemente aprender sobre la edición de vídeo o que incluso no sabe ni si la edición de vídeo es una forma viable para poder dedicarte a ello, le hablemos ya directamente del producto de nuestro cliente. No tendría demasiado sentido porque esa persona no está preparada para comprar. Y en este caso, a este nivel de conciencia 1, lo que deberíamos hacer es darle un contenido de YouTube o Reels o TikToks con los cuales podamos introducirlos hacia ese mundo. Luego pasamos al nivel de conciencia 2, que son personas que, como hemos nombrado, ya conocen lo que es la edición de vídeo, pero aún no saben si se pueden dedicar a ello y demás. De forma que en ese caso sí que esa persona va a necesitar un contenido tal vez más formativo sobre la edición de vídeo
para que pueda aprender más sobre ello y se interese más y pueda ver las ventajas de dedicarse a ser editor de vídeo. Y para ello haremos vídeos de YouTube o diferentes contenidos o diferentes. Y para este nivel de conciencia 2 lo que vamos a tener que hacer es enviarle un contenido tal vez más específico y más dedicado a justamente esto que hemos hablado para que pase al nivel de conciencia 3. Que en este caso, ese nivel de conciencia 3 que estamos hablando es personas que ya conocen la edición de vídeo como un modelo de negocio viable, pero que aún no conocen el producto o que tal vez están con el producto, que lo conocen, pero que no han decidido comprar. De esa forma lo que debemos hacer es introducirlos hacia nuestro producto. ¿Y cómo lo conseguimos? Con, por ejemplo, cosas como por ejemplo lead magnets, que al final no dejan de ser productos gratuitos que estamos ofreciendo a nuestra audiencia a cambio de su contacto, es decir, de su email normalmente y de su nombre. Allí incluso puedes pedir el número de teléfono, pero no es una cosa necesaria y no todo el mundo lo suele hacer. El caso es que ofrecemos algo regalado para esa persona por simplemente su información de contacto. Pero eso que debemos ofrecer obviamente debe ser de valor para poderlo pasar a nivel de conciencia 4. Y luego una vez lo tenemos en el nivel de conciencia 4, nos faltan pocas cosas y poca nutrición para que luego ya pase a comprar. De forma que nos vamos a enfocar en, por ejemplo, una VSL. Es decir, un vídeo de unos 7 minutos aproximadamente donde aportaremos valor sobre el sector y la estructuraremos de una forma muy precisa para que esa persona que esté viendo ese contenido, primero de todo confíe en su producto, confíe en la propia marca personal y que confíe en el vehículo, que en este caso es la edición de vídeo en general. Luego después debemos encargarnos de romper sus falsas creencias, sus objeciones, llámale como quieras, de forma que esa persona siempre llega con dudas de si se va a poder dedicar a eso, si va a tener el suficiente tiempo, si en caso de ser joven va a poder compaginarlo con los estudios o con el trabajo. También debemos hacerle ver a esa persona que la edición de vídeo es una mejor opción que otros modelos de negocio como el dropshipping o dedicarte a ser consultor de negocios, para que cada vez esa persona esté más segura y más cerca de comprarnos. Y eso es un breve resumen de todo lo que hacemos en cada nivel de conciencia para poder hacerlo pasar al siguiente nivel de conciencia, valga la redundancia, y conseguir que nos acabe comprando. Y esto en la mayoría de embudos de venta lo resumimos en simplemente 3 etapas, que son la atracción, la nutrición y la de ventas. Siendo la parte de atracción la parte más alta del embudo, la parte de nutrición la parte mediana, donde ya se empieza a estrechar el embudo de ventas, y luego después tenemos la parte final, que es la de ventas, donde obviamente pocas personas van a acabar entrando, pero serán personas mucho más cualificadas y personas que ya han pasado por un proceso de conversión de niveles de conciencia, donde estamos consiguiendo que nos compren finalmente. Es decir, que por ahora lo que ya sabemos es que un embudo de ventas no es tanto simplemente un webinar, una VSL, y no nos tiene que sonar tanto como una estrategia de marketing clara, sino que realmente es jugar con los niveles de conciencia de las personas que no nos conocen de nada hasta que nos acaban comprando. Y dentro de ello, como he dicho antes, obviamente están los webinars, las VSLs, los lead magnets, incluso embudos de venta dedicados a los libros. Pero si estuviera hablando de eso y hablando de cada tipo que existe en el mercado, probablemente este vídeo duraría más de 20 horas y no es la intención. Pero cabe decir que voy a hacer muchos vídeos hablando de tipos de embudos de venta, qué debes usar, cómo debes usarlos para tu propia marca personal o tu propio negocio, y si quieres verlos, suscríbete, te lo recuerdo, para que no te los vayas a perder. Así que como conclusión, este primer apartado era simplemente para introducirte a lo que son los embudos de venta, despejar todas esas falsas creencias que tal vez tienes y darte de verdad una perspectiva real de lo que es un embudo de ventas para ahora poder empezar con el máximo valor. Así que ahora, en este segundo apartado, vamos a hablar más sobre la estructura genérica de un embudo de ventas, que como hemos nombrado es atracción, nutrición y ventas. Pero no quiero contarte por encima simplemente lo que es la estructura, sino que quiero profundizar en cómo puedes potenciar cada fase para que tu embudo de ventas sea una máquina de generar dinero en automático. Atracción, dividiéndola en dos grandes sectores que son la atracción de parte orgánica y la atracción de parte de pago. La orgánica la podemos resumir en tal vez 3 grandes pilares que pueden ser TikTok, Instagram y YouTube. Pero dentro de esa propia parte puedes añadir todos los métodos de captación de tráfico orgánicos, es decir, que no sean de pago, que estés utilizando en tu negocio, que puede ser incluso LinkedIn o Facebook o cualquier otro. Luego después tenemos la parte de atracción y de captación de tráfico de pago, que pueden ser, por ejemplo, Google Ads, Meta Ads, Pinterest Ads, no sé. Hay muchísimos tipos de anuncios y en función de cada negocio se recomienda tirar más de unos o de otros. Y una vez entendemos las diferentes formas de atraer tráfico a nuestro embudo de ventas, debemos decidir cuáles serán los canales de adquisición de clientes potenciales vamos a tener implementados en tu negocio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder determinar si lo más rentable para tu negocio es tirar de Pinterest Ads, como hemos nombrado, tirar de Meta Ads, tirar de TikTok Ads o tirar de, por ejemplo, más
tráfico orgánico. Pues déjame decirte que aquí lo más importante y lo que más entra en juego es haber hecho un análisis de cliente ideal perfecto. Porque si no conocemos dónde está nuestro cliente ideal, dónde está nuestra audiencia, dónde están nuestros prospectos, no sabremos dónde debemos irlos a buscar y no sabremos dónde debemos mostrarnos para que ellos nos conozcan. Porque tal vez estamos tirando TikTok Ads en vano cuando realmente nuestros clientes potenciales están en YouTube. Así que hay que saber identificar muy bien, pero para el resto del embudo, no simplemente para la parte de atracción, cuál es tu audiencia ideal. Es decir, que como resumen, después vamos a dar más en profundidad cómo hacer un buen análisis de audiencia, porque es prácticamente lo más importante para hacer un embudo de ventas, pero tienes que entender que los canales de atracción y de adquisición de clientes potenciales que vas a utilizar para la base del funnel, es decir, la parte más amplia, necesitas que estén acorde a tu cliente ideal. Así que llegando a este punto de la guía, simplemente lo que me interesa es que sepas lo que es la atracción en un funnel, que sepas cuál es esta parte, ¿no?, de atención, de conseguir esa visibilidad y de cuáles son los canales de adquisición de clientes más típicos y más rentables, para que tú mismo luego después puedas escoger en la parte donde estemos diseñando tu propio funnel, para que lo puedas escoger y tener cosas con sentido. Ahora pasamos a la segunda fase del funnel, es decir, la parte central del embudo de ventas, entre la captación, atención o atracción, llámale como quieras, y luego la parte de ventas. Entonces, la mediana, la nutrición, es de las más importantes de todas, para mí la más importante y la que más foco le doy con tema de clientes, porque es la que va a determinar que la gente que nos ha empezado a seguir o que ha empezado a interactuar con la marca en la fase de atracción, acabe comprando de forma rentable. ¿Y por qué digo comprando de forma rentable? Porque al final todas las compras son rentables, no me refiero tanto a eso, sino que me refiero a que acaben llegando a la fase de ventas preparados para que acaben siendo vendidos. Porque la mayoría de gente trata de, tal vez, obviar esta parte o no darle tanto el foco que merece, y eso es un grave problema. Porque si tú captas leads y luego tratas de venderles 10 minutos después de haber interactuado con tu marca, probablemente vas a conseguir pocas ventas. Y eso lo podemos ver en los típicos VSL funnel o funnel VSL, llámale como quieras, que constan de un anuncio donde es la primera interacción que tiene la marca con tu negocio y los envías a una página de ventas donde tiene un vídeo de ventas, Video Sales Letter de VSL, y ahí en un vídeo de unos 7 minutos tratas de convertirlos para agendar una llamada y luego para venderles. Y la verdad es que es un funnel que funciona bien y no tengo nada en contra de él, pero hay que ser conscientes de un problema que tiene y que la mayoría de gente no conoce. Y este problema que te comento es que la mayoría de personas tratan de posicionarse como autoridad y de vender más desde un nivel bajo de tema de autoridad del sector, porque hay personas con mucho más casos de éxito, con mucha más prueba social, con una estructura de anuncios mucho más grande para que no se quemen y puedan ir interactuando con la marca en diferentes como fases del funnel dentro de los propios anuncios. Y se piensan que con un VSL funnel van a poder conseguir llegar a ese punto, pero realmente es muy complicado. Porque es lo que he dicho, al final entre la fase de atracción y de ventas necesitamos un proceso de nutrición muy fuerte en medio. Y eso con un vídeo de 7 minutos es complicado, sobre todo teniendo en cuenta al nivel de conciencia que nos estamos dirigiendo, dependiendo también de los casos de éxito que tengamos detrás, de los resultados y de la autoridad que ya tengamos dentro de ese sector. Si estás tratando de escalar a tus primeros 20-25K al mes, veo bastante complicado hacerlo mediante el VSL funnel, a no ser que estés vendiendo un target con un nivel de conciencia ya bastante alto. Porque la mayoría de clientes necesitan, como he nombrado ya varias veces, pero quiero hacer mucho énfasis en eso porque es lo más importante, más nutrición. Ser más conscientes de 3 cosas, como he hablado antes, súper importantes, que es el vehículo, tu producto y tu persona. Y para poner ejemplos sobre qué es un buen proceso de nutrición, sería por ejemplo un proceso donde estemos soltando vídeos de YouTube realmente valiosos, importante que sean valiosos y que aporten un valor, que estén enfocados a derribar objeciones o tal vez concienciar a las personas sobre esas 3 fases que hemos nombrado anteriormente. Luego después también podríamos tener Reels, historias de Instagram, que estén más enfocadas a eso y no tanto a captar a un público, sino a concienciar al que ya tenemos. También otro gran ejemplo son los casos de éxito, los casos de estudio, donde estamos hablando de casos de éxito reales de nuestra empresa, de cómo ha funcionado nuestro servicio o producto en gente que probablemente esté en la misma situación que las personas que están consumiendo ese contenido y que aún no han dado el paso a comprar, porque eso va a hacer que se sientan muy reflejados y que sume un extra de prueba social que es a día de hoy de lo más valioso, porque se necesita generar confianza en la audiencia para que te acaben comprando. Así que como conclusión general de lo que es el proceso de nutrición dentro de un funnel, que sepas que es lo más importante prácticamente, porque si no,
no podemos hacer que las personas que captemos nos acaben comprando, pese a que nuestra captación sea increíble y pese a que nuestra parte de conversión directa en ventas y tengamos un equipo, por ejemplo, comercial increíble, no acabaremos consiguiendo vender bien porque nos falta nutrición en medio. Así que una vez que ya hemos entendido qué es la fase de atracción y ya sabemos cómo nutrir a toda esa audiencia que estamos captando por tráfico de pago o incluso tráfico orgánico, ya sabemos que podemos pasar a la parte de ventas. La fase en la que nos vamos a encargar de convertir a todas esas personas que ya son conscientes de tu producto, de tu marca personal, confían en ti y confían en el vehículo, que es este producto o este negocio que estás hablando. Como ejemplos, en este caso, te puedo hablar de muchísimos. O sea, hay parte de ventas donde estamos hablando de que la VSL se puede incluir en la parte de ventas. Estamos hablando también que la parte de agendar llamada, ¿no? Y hacer un buen proceso de llamada, de setter, en tema de recordar, ¿no? Esa agenda de llamada para que si no asisten nos cancelen esa agenda, podemos efectivizar el proceso, tengamos mejores tasas de cierre por nuestro equipo de ventas. Todo eso está incluido dentro de la parte de ventas, ¿no? de mayor conversión del funnel. También podríamos decir que en un webinar funnel, el webinar, es decir, ese evento final, es la parte de ventas. ¿Y cómo vamos a conseguir tener una muy buena fase de conversión final, es decir, la parte de ventas bien optimizada para poder aprovechar todos esos leads que han sido captados y concienciados? Lo más importante entonces es tener contenido que esté adaptado al nivel de conciencia de las personas que se nos van a presentar esas llamadas de venta o a las personas que van a asistir a ese webinar final. ¿Por qué? Porque si le damos una información muy básica que antes ya han consumido en tus vídeos, esas personas no van a percibir el valor de ese paso extra de mayor confianza que han tomado contigo o con tu marca. Es decir, que como primer paso hay que saber cuál es el nivel de conciencia para dar la mayor información posible adecuada a su nivel de conciencia, valga la redundancia. Y luego después, si vendes a ticket alto, pues obviamente una forma de mejorar toda esta parte de ventas es mejorando el cierre de las llamadas, es decir, implementando closers cualificados o implementándote a ti mismo con un mayor conocimiento, ¿no? En el cierre de llamadas. O en el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de un webinar, pues mejorando el webinar, obviamente. Teniendo una mejor estructura, sabiendo cuáles son los niveles de conciencia, teniendo una mejor estructura de webinar, de esa 1 hora o 2 horas que vas a estar hablando con tu audiencia, saber qué cosas decirle en cada momento para que así luego después nos acaben comprando. Pero para mejorar ese proceso de ventas, simplemente lo único que hay que hacer es analizar cuáles son las métricas que estamos teniendo en nuestro proceso de cierre, en nuestro proceso de webinar en caso de que hagamos webinar, o en nuestra VSL, pues eso, tasa de asistencia a la llamada, tasa de conversión de la llamada, y así poder ir mejorando esas métricas poco a poco. Así que, como resumen general de todo este segundo apartado de esta guía, hemos visto cuál es la fase de atracción, la fase de nutrición y la fase de ventas en un negocio. Así que habiendo entendido esto, ya podemos dar paso a la tercera parte de esta guía, que es qué tipos de funnel existen. Y es que probablemente habrás escuchado que muchas personas, muchos gurús, muchos formadores online te están diciendo que hagas un tipo de embudo de ventas concreto porque es el que mejor funciona, porque es desconocido en España, porque lo han traído de un método de Brasil que funciona perfecto. Y claro, todo eso te debe abrumar. No debes saber bien qué debes utilizar en tu negocio y cuál es la opción más rentable y más escalable para tu propio negocio. Y yo, ¿qué quieres que te diga? No soy de ese estilo de gente, así que te voy a presentar cuáles son todas las opciones, porque todas las estrategias, que nadie te diga que no, todas funcionan, algunas mejor que otras, en dependiendo qué sector, pero todas funcionan. Así que yo te las voy a presentar la mayoría, dividiéndolas en 2 grandes apartados para que puedas luego después sacar conclusiones tú mismo. Los funnels en general se dividen en 2 apartados, que son los evergreen y los lanzamientos. Y es que los lanzamientos son temporales, es decir, tienen un día de inicio, un día donde empezamos ese embudo de ventas, y otro día donde se acaba, y es donde se ha acabado todo, ya se ha hecho toda la fase de atracción, de nutrición y de ventas. En cambio, los funnels evergreen son procesos de venta automáticos y, como dice el nombre, evergreen viene del inglés perenne. Y cuando estamos hablando de un árbol perenne, estamos diciendo que las hojas no se caen, que no son temporales, que siempre se mantienen en el árbol. Y es lo mismo con este tipo de embudos de venta, porque son embudos de venta que vamos a tener que hacer pocos cambios, pero que siempre se van a mantener de forma automática en el tiempo. Así que primero de todo vamos a hablar un poco más en profundidad de qué tipos. Así que primero de todo vamos a hablar de qué subtipos de embudos de venta, por así decirlo, hay dentro de la sección de lanzamientos. Y es que tipos de lanzamientos hay muchísimos ahora mismo, porque luego tenemos, por ejemplo, los lanzamientos por stories, los webinars, también VSLs que están hechas en lanzamientos, los lista prioritaria, los retos, hay de todo. Y en este ejemplo te voy a poner uno de nuestros clientes con el cual conseguimos duplicarle la facturación haciéndole un simple lanzamiento de lista prioritaria para aprovechar toda la audiencia que ya tenía, no invertir ni un solo euro en publicidad y conseguir duplicar su facturación mensual gracias a su membresía.
Y no me quiero poner a hablar de este caso de éxito, sino que sepas que tenemos un vídeo en el canal hablando de él y dentro de poco vamos a subir otro hablando más a fondo sobre la estrategia que utilizamos. O también, otro ejemplo que podemos poner es David Uru. David Uru solo lanza su formación en lanzamientos. Es decir, que solo vende durante una época determinada de tiempo, en ese famoso webinar que hace tras haber hecho un reto. Y una vez cierra las plazas, en ese momento nadie más puede comprar esa formación. Y una vez hemos entendido qué son los lanzamientos, he puesto algún par de ejemplos, vamos a hablar ahora de los pros y contras de este modelo de ventas. Y es que no es ni bueno ni malo como te tratan de vender muchos gurús. Hay gente que le funciona bien, hay gente que no, hay gente que igual no le gustan y hay gente que igual sí y le encantan y solo viven para hacer lanzamientos. Y por encima, los pros que tienen los lanzamientos es que haces picos de facturación muy bestias si los haces bien, obviamente. También es que hay muchas técnicas de hacer lanzamientos y que puedes mezclarlas entre sí para sacar lo mejor de cada una. Luego después también otro beneficio es que solo te vas a tener que preocupar por vender esa fecha que hagas lanzamiento. Otro pro es que cuando tenemos una audiencia muy grande que aún no le hemos vendido ningún tipo de producto, va muy bien hacer un lanzamiento, pese a que luego después vayas a vender en Evergreen, pero va bien lanzarlo con un proceso bien estrategiado de lanzamiento. También va muy bien para audiencias retenidas, que son audiencias que han estado en tu Instagram, por ejemplo, consumiendo mucho tu contenido y ya están calientes, pero necesitan un toque de escasez y urgencia que lo agregamos gracias al lanzamiento y luego finalmente deciden tomar esa compra que tal vez suele ser más emocional o incluso racionales, pero que vienen dadas por ese lanzamiento. Y luego hablando de principales problemas o contras de este tipo de embudos de venta, es que necesitan mucho trabajo detrás. Luego después que te lo estás jugando todo a un momento de facturación que si no sale bien, pues no ha salido bien y acabas perdiendo dinero en caso que hayas invertido en publicidad o tiras el esfuerzo en vano. Y luego después también diría que hay diferentes tipos de negocio y tipos de sectores donde tal vez los lanzamientos no es la mejor opción. Pero de todas formas, los lanzamientos funcionan en prácticamente todo modelo de negocio. Así que no te prives, que no te dejes comer la cabeza por todos aquellos que te dicen que vender en lanzamientos es inútil, que es una pérdida de tiempo, porque realmente funciona muy bien. Y ahora vamos a hablar del modelo de ventas Evergreen, que el más conocido en este modelo de ventas es la VSL, obviamente. Y en este caso te voy a poner dos ejemplos, uno de ellos, uno de nuestros clientes que es Carlos, con el cual conseguimos facturar 9.000 euros en 18 días gracias a implementar una buena oferta y un buen funnel, caso de éxito el cual también tenemos un vídeo posteado en nuestro canal. Y en este caso su funnel es Evergreen, ya que a través de nutrirse desde su funnel de YouTube y desde sus vídeos de YouTube podemos conseguir enviarlos a un vídeo de ventas bien estructurado con el cual van a poder agendar una llamada y luego vender. Y luego tenemos otro gran ejemplo que es Marcos Racetti, que está facturando cerca de $300.000 al mes gracias a usar esta estrategia. Y como hemos hecho con los lanzamientos, vamos a hablar de los pros y contras que tiene este modelo de ventas. Y es que como ventaja principal, obviamente está el hecho de que tenemos ingresos recurrentes y más o menos predecibles en el tiempo. Y es decir, que nosotros una vez tengamos el embudo de ventas construido, no tendremos que preocuparnos por hacer lanzamientos, de forma que vamos a facturar de forma constante, incluso predecible, a lo largo del tiempo. Y es que luego después otro gran pro es que hay muchos sectores donde se recomienda mucho vender en Evergreen por lo que hemos hablado del tema de la nutrición. Y es que como te he nombrado antes, los lanzamientos tienen un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, la fase de nutrición suele ser bastante corta. Y hay avatares con los cuales, dependiendo del lanzamiento, puedes conseguir esa buena fase de nutrición. Pero hay avatares que necesitan más nutrición, que necesitan más conocimiento sobre sus problemas, la solución que tienes y sobre tu propia marca personal para decidir dar el paso. Y eso suele ser mucho los casos de negocios B2B, es decir, de ventas de negocio a negocio. Porque a un jefe de negocio no solo le basta con un buen lanzamiento muy bonito y bien hecho, sino que necesitan más nutrición y saber mucho más sobre ti para poderte comprar y dar una inversión que va a repercutir directamente en su negocio. De forma que ahí lo Evergreen suele funcionar mejor. Luego después, otra gran ventaja es que hay personas que no les apetece simplemente hacer lanzamientos porque no quieren tener esos momentos de presión y de jugarse todo a un momento de facturación y prefieren hacer ventas más sostenidas en el tiempo, por lo tanto tienen menos presión, por así decirlo. Y como pro o ventaja final que voy a poner dentro de este modelo es que cuando lo tienes bien estructurado, muchas veces lo único que necesitas es tener más captación para poder sostener más volumen de clientes potenciales y a través de tu propio embudo de ventas puedes llegar a convertir mucho más. Y el hecho de que el mantenimiento no suele ser muy complicado, es decir, tú cuando tienes un embudo de ventas en Evergreen establecido, siempre vas a tener que ir haciendo pequeños cambios para aumentar pequeñas conversiones y pequeñas métricas que pueden significarle a tu negocio decenas de miles de euros o incluso cientos de miles de euros o incluso, en depende de casos, millones de euros anuales. Así que como breve resumen de todo lo que te he estado nombrando, ya sabrás qué dos tipos de funnel vas a poder encontrar
a la hora de aplicarlos en tu negocio, y dentro de cada tipo ya has descubierto cuáles son las estrategias que más se suelen utilizar. Así que ahora probablemente tengas una gran pregunta, y es la que suelen tener la mayoría de mis clientes cuando empiezan conmigo, y es ¿qué funnel escojo? ¿Qué estrategia vamos a aplicar? Así que ahora vamos a pasar al cuarto paso de esta guía, que es cómo crear tu funnel. Y es que probablemente esto que vamos a hablar ahora será lo más denso que vas a recibir en esta guía, pero es lo más importante de todo una vez has asentado las bases que te he estado nombrando hasta ahora. Y para crear tu funnel, lo más importante es hacer dos cosas, que son analizar tu audiencia y analizar a tu competencia. ¿Y por qué primero de todo vamos a analizar a la audiencia y luego a la competencia? Porque así, una vez podamos sacar conclusiones de cuál es nuestro cliente ideal, de cuál es la audiencia que nos estamos dirigiendo y qué audiencia tiene la marca personal para la cual obviamente estamos haciendo el lanzamiento o estamos haciendo el embudo de ventas en sí, vamos a poder tomar una toma de decisiones a la hora de escoger qué estrategia vamos a hacer mucho más rentable y con mucho más sentido. Y al final, déjame decirte que vender y plantear este tipo de estrategias como embudos de venta, lo único que necesitas es hacer cosas que tengan sentido. Es así de simple, porque muchas personas tratan de romperse la cabeza pensando en qué estrategia usar, y cuando escogen una, te paras a pensar y es que no tiene demasiado sentido. Entonces, tú piensas si todo lo que estás haciendo tiene sentido. Si tiene sentido, hazlo, y si no tiene sentido, no lo hagas. Es así de simple. Rígete por eso, por encima de todas las estrategias que te digan los gurús. Así que, una vez hemos analizado la audiencia, podemos dar el primer paso. Y cuando estamos hablando de analizar a la audiencia, me refiero a saber cuál es su situación actual, cuál es su situación deseada, cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos en sí, cuáles son sus problemas actuales, qué es lo que le está impidiendo llegar a ese punto B, a esa situación ideal que quiere. Porque una vez sabemos todo eso, podemos adaptar nuestro mensaje directamente hacia esa persona en concreto y no hablar de forma genérica, sino hablar de forma específica y que de verdad conecte con la audiencia. Y diferentes técnicas para analizar a la audiencia es literalmente hablarles a ellos y hacerle un cuestionario. Y para ello, pues por ejemplo, si tú te dedicas a vender en B2B a jefes de negocio, puedes conectar con ellos por LinkedIn, por ejemplo, o por Instagram y entregarles algo de regalo a cambio de, por ejemplo, hacer una entrevista y preguntarle sobre literalmente sus problemas, sus miedos, sus deseos y demás. Porque nadie te va a responder mejor que tu propia audiencia a eso. Entonces, una vez has podido sacar eso, pues tendrás información de mucho valor sobre cómo se sienten, cuáles son sus miedos, deseos, problemas, etc. Y ese documento literalmente lo vas a usar para todo. O sea, para tanto cuando incorpores setters como closers, o para ti mismo si estás haciendo función de setter o closer. Literalmente da igual, siempre vas a tener que utilizar eso en la parte de marketing y ventas. Y lo mismo te digo para cuando quieras hacer tu embudo de ventas. Cada fase tiene que estar teniendo en cuenta todo lo que hemos nombrado anteriormente de la audiencia, desde sus niveles de conciencia hasta sus miedos, como hemos podido hablar. Y una vez tengamos todo el análisis hecho y sepamos perfectamente cómo es nuestra audiencia y cómo quiere ser nuestra audiencia y de qué está escapando ser nuestra audiencia, podemos pasar a la parte B, que es el análisis de competencia. ¿Y por qué te digo que analices a la competencia? No te digo que la analices para que literalmente hagas lo contrario, como te dice todo el mundo, sino porque, ¿qué quieres que te diga? Robar es lo mejor que puedes hacer. Y déjame explicarte bien, porque no te estoy diciendo que robes al 100% su estrategia, sino que te inspires de todo lo que está haciendo tu competencia y que le está funcionando. Es decir, si ves que tu competencia está teniendo muy buenas visualizaciones en YouTube y que está convirtiendo mucho a través de YouTube, pues igual es una señal de que YouTube es una buena estrategia para usar o algo para implementar en tu negocio. Si ves que YouTube en su caso, tal vez por el contrario, no está siendo tan rentable y que no está recibiendo tantas visitas, tal vez es por una de estas dos razones. Una, porque YouTube no es necesario en tu negocio, que normalmente no suele ser eso, sino porque su contenido de YouTube está más enfocado a la nutrición que a la captación. Y cuando tú estás haciendo vídeos con pocas visitas, pero que realmente estas visitas son cualificadas y les estás dando contenido de mucho valor, obviamente ese contenido de tanto valor aplicado a un tipo de persona en concreto no va a ser tan viral y no va a tener tantas visitas como por ejemplo el de gurús de emprendimiento que van a un público muy genérico, por así decirlo, y que pues obviamente tiene más visitas. Pero ese contenido será puramente para la parte de nutrición, porque podemos captar gente desde Instagram y enviarla a YouTube para luego después darles ese contenido que necesitan más específico y pese a las visitas que sean que tenga esos vídeos, si esas visitas convierten y dan dinero, siempre es lo que va a rentabilizar más. Luego después tal vez estás viendo que tu competencia solo lanza en lanzamientos, o sea que solo hace webinars por ejemplo o retos. Igual es una señal de que eso funciona muy bien en tu sector y que si tú tienes la audiencia necesaria o la inversión publicitaria necesaria para hacer lanzamientos, puedes hacer lanzamientos. Y si ves que una persona, por el contrario, está vendiendo simplemente en Evergreen y le funciona súper bien,
puedes intercalar esa estrategia que estás viendo que funciona en lanzamientos con ventas en Evergreen de la otra estrategia que está utilizando tu competencia para vender en ambos casos. Y es que para tener éxito en esta vida o en estos negocios, hablando de lo que quieras, no necesitas inventar la rueda, sino que necesitas coger esa misma rueda, hacerle pequeños cambios que te permitan optimizarla y funcionar mejor. Y es por eso que el análisis de competencia es tan potente cuando estamos hablando de marketing y ventas. Así que una vez hayas hecho todo el análisis de audiencia y has analizado bien a tus competidores, podrás sacar conclusiones mucho más razonables que de verdad te van a traer mucha mejor rentabilidad y escalabilidad porque son cosas que han estado probadas por otros. Y déjame decirte que en el 99,9% de los casos tú tendrás competencia, a no ser que vengas, como por ejemplo pasó con Davituru, que vino sin competencia, por así decirlo, de forma directa, porque nadie estaba ofreciendo el modelo de negocio de lanzamientos por stories. Probablemente Davituru tenía competencia, bueno, probablemente no, 100% Davituru tenía competencia indirecta de otros formadores o coach que estaban vendiendo, por ejemplo, modelo de webinars o modelo de simplemente ventas en general. O tal vez otros que estaban ofreciendo dropshipping o e-commerce, da absolutamente igual. El caso es que tenía competidores que estaban ofreciendo a targets iguales, es decir, B2C, pero con estrategias distintas cada uno y con modelos de negocio obviamente distintos. Pero a partir de ahí puedes sacar grandes conclusiones sobre cómo puedes aplicar tú las estrategias de marketing en tu sector basado en tu competencia y en tu propio análisis de audiencia. Así que si has tomado notas, si has apuntado y has estado atento y has entendido todo lo que te he estado hablando en esta guía, probablemente hasta ahora ya tienes mucho más por ganado que tu competencia, ya que ahora puedes tomar decisiones mucho más rentables, mucho más sensatas y que sobre todo, como he nombrado antes, tengan más sentido. Lo único que te queda a partir de ahora es saber cómo puedes pintar el funnel en tu papel, por así decirlo. Y ahora, dentro de este apartado, quiero hablarte de una cosa extra, que es cómo puedes pintar tu funnel, por así decirlo. Y para ello lo que debes hacer es, pues primero de todo, identificar qué estrategia vas a utilizar. Y por ejemplo, si vas a utilizar la estrategia de webinar, necesitas pintar en un papel, primero de todo, literalmente en un papel DIN A4 normal, ¿vale? En boli, para luego después traerlo si quieres a ordenador, pero primero necesitas visualizarlo en un papel porque las ideas en papel salen mucho más, no sé, de forma creativa, no sé, seguro que a ti también te pasa. Así que primero coge el papel y empieza a analizar bien qué procesos vas a hacerles pasar, por qué páginas vas a hacerles pasar, qué contenido vas a darles a audiencia. Y a partir de ahí vas a poder tener un resultado como el que te voy a poner en pantalla, pero en papel. Y una vez has conseguido algo como esto, ya te puedes plantear, pues empezar a hacer todas esas webs, esas cosas, esas landings que estás haciendo. Y ahora me gustaría hacerte un breve inciso que no viene tanto a cuento, pero que es muy importante, y es que sepas cuál es la diferencia entre un funnel y una página web, porque realmente no es lo mismo y no va a durar mucho porque no me quiero enfocar simplemente en eso, pero es importante que lo sepas. Y es que un funnel, como hemos nombrado, va parte por parte para poder nombrar todas esas cosas que necesita esa audiencia para que te acaben comprando. En cambio, una web es algo que tú tienes, por ejemplo, puesto en tu biografía de Instagram para que las personas entren y hace toda la función de un funnel dentro de una página. ¿Y por qué no es tan rentable tener una web? Porque normalmente cuando tú quieres vender necesitas que las personas pasen por procesos sencillos, por procesos donde literalmente solo tenga una función cada página que hagas, que sea hacerla pasar a la siguiente. Y cuando estás haciendo landings que sean altamente rentables, normalmente tienes mucha mejor conversión que en una página web donde tienes miles de apartados y no sabes dónde clicar. Y ya para finalizar la guía, como habíamos hablado, vamos a hablar del lanzamiento de Davituru, de este joven de aquí, que probablemente la mayoría de vosotros deberíais conocer, y vamos a analizar cómo ha conseguido facturar millones y millones de euros gracias a esta estrategia, y en este caso vamos a analizar el último lanzamiento que hizo, que fue hace bastante poco, que fue el reto de 0,01 euros, ¿no? De un céntimo a 100.000 euros en 30 días. Así que en esta parte vamos a analizar cómo ha conseguido facturar esos millones gracias a esa estrategia que hemos comentado. Y primero de todo vamos a analizar las fases del lanzamiento que ha seguido Davituru, que en este caso son 3, que son la primera, el reto, que sería la fase de atracción, como hemos hablado en la guía, que hay 3 fases, ¿no? Atracción, nutrición y venta, o atención, nutrición, venta, llámalo como quieras. Podemos identificar que el reto fue la fase de atracción, que el calentamiento fue toda la nutrición y que el webinar fue la parte de venta. Es decir, que en el reto consiguió captar a muchísimos leads, a muchísimos clientes potenciales, a los cuales a través del mismo reto y a través del transcurso del reto y a través del calentamiento por WhatsApp y demás, y a través de todo el contenido de YouTube, Reels, pudo ir calentando para poder luego después hacer el webinar y que esos leads cada vez fueran más cualificados y estuvieran más interesados en comprar, confiando más
en el producto, confiando más en Davituru y confiando más en sí, en el vehículo, ¿no? En general de lanzamientos por stories. De forma que, primero de todo, vamos a analizar cómo consiguió todo el tráfico y cómo consiguió atraer a toda esa gente al reto. Primero de todo, como ya debéis saber, el reto, pues simple de entender, es de 1 céntimo a 100.000 euros, sin marca personal, por así decirlo, es decir, sin contactos, sin poder decir que es Davituru, sin poder enseñar su Instagram, sin enseñar sus resultados, simplemente con su conocimiento. Entonces, y además esto sumándolo a que está en Holanda, que se supone que, bueno, no se supone, él no sabe hablar holandés, no, y el caso era pues ese, ¿no? Que se tenía que comunicar en inglés. Entonces, él consiguió toda esa trama y creó toda esa trama para poder captar la atención de mucha gente y de un público bastante vasto, por así decirlo, bastante grande, de forma que, claro, no es lo mismo decir que vas a hacer una masterclass gratuita de lanzamientos por stories porque vas a acaparar a un nicho que ya, pues, mínimamente se interesa en eso. En cambio, si estás haciendo un reto de 1 céntimo a 100.000 euros, puedes conseguir personas mucho menos cualificadas, pero en mucha mayor masa. O sea, puedes atraer mucho más y luego después, en 30 días, irlas cualificando. O sea que, por ese aspecto, ha ido a conseguir un público muy broad, muy ancho, muy grande, por así decirlo, que pese a la poca cualificación era muy grande. Entonces, eso lo consiguió a través de 3 fuentes de tráfico, que en este caso he puesto 2, pero porque ahora os explicaré la tercera de dónde viene. A través del propio Instagram, de todo lo que ya tenía, de esos 248.000 seguidores que tiene, que bueno, no tenía tantos, pero tenía 200 y pico mil cuando empezó el reto, si no me equivoco. A partir de ahí, pues ya todos esos dirigidos hacia el reto absolutamente, o sea, a través del contenido de YouTube, a través del contenido de los Reels. Y luego después, lo más visible, por lo que probablemente merece más hablar, lo que es el reto, y ya una vez vimos ese reto y vimos todos los anuncios, ya pudimos identificar todas las personas que conocemos de esto, que iba a ser pues un funnel, ¿no? Un webinar, como hace siempre, todos los ads, porque tenía muchísimos anuncios activos, prácticamente 100 anuncios activos, de forma que conseguía pues captar a muchísima audiencia y una estrategia publicitaria en sí increíble. O sea, no me quiero poner a analizar porque vamos a analizar un poco por encima simplemente en este vídeo. Va a haber otro vídeo donde vamos a analizar de forma muy profunda cómo Davituru ha conseguido facturar esta cantidad de ingresos, dando muchos detalles más específicos, pero en este quiero analizar un poco de forma general. Entonces, con todo esto, ¿qué consiguió hacer? Pues captar muchísima atención, crear reels cada día, donde explicaba cómo iba avanzando y demás. Entonces él ya venía pensando qué es lo que tenía que hacer los primeros días, qué tenía que hacer los siguientes días y además para poder ir introduciendo poco a poco su modelo de negocio con el cual iba a facturar los 100.000 euros. Después, cualificando la audiencia más y también creando contenido de más valor en YouTube, de forma que YouTube fideliza mucho más que Instagram, es obvio, son vídeos más largos y en YouTube ha conseguido muy buena respuesta de la audiencia, aparte. Luego después, también colaboraciones con Sergio Beguería, por ejemplo, un vídeo que hizo con él, luego después con otro con Sergio Beguería y a partir de ahí conseguir captar mucho tráfico. ¿Por qué lo hizo con Sergio? Probablemente porque ya había colaborado con Sergio para otros webinars y le funcionó bien. Entonces, a partir de ahí ha podido crear otra colaboración para este webinar. Y en este caso, con todo este tráfico que estaba captando, lo que hacía era redirigirlo a esta landing page, con obviamente está recortada, abajo tenía muchísimos casos de éxito y entonces ahí, pues a través de esta página de registro, ¿no?, de la landing, podemos conseguir pues, su contacto para que reserven su plaza el día 10 de septiembre a las 7 de la tarde en un evento online donde no se le puede llamar más que un webinar, porque es lo que es, al final es pues, un evento en directo donde conseguimos que las personas, a través de un paso a paso muy específico, nos acaben comprando, ¿vale? Después de antes haber hecho un calentamiento, obviamente. O sea, siempre hay que calentar antes que el webinar, antes del webinar. Entonces, pues es lo que hizo. Después, una vez consiguió pues, cualificar a todas esas personas, por así decirlo, y conseguir su contacto para que entren al grupo de WhatsApp, se puedan registrar y al mismo tiempo pues, reservar plaza para ese webinar, lo que hacía era Davituru pues, postear casos de éxito de forma diaria en la Academia de Lanzamientos, en la cuenta de su academia de lanzamientos por stories, de forma que él subía cada día pues, un caso de éxito distinto. De hecho, toda esa cuenta está hecha para formar a las personas, por así decirlo, en lo que es su modelo de negocio, simplemente a base de sus casos de éxito. Es decir, todas las personas que estaban ahí, que consumían ese contenido,
tanto los seguidores como las personas que simplemente entraban en algún momento a ver esa cuenta, podían ver decenas y no sé si cientos de casos de éxito, de forma que literalmente es inevitable que esas personas se calienten, porque con una sola persona de ahí, no te digo con todas, con una seguro que conectas, y si conectas con esa persona ya has conseguido, bueno, David Turu ha conseguido esa sensación que quiere generar en ti, de forma que ya ha ganado un punto muy importante que es social proof, que es la prueba social. Después de haber hecho todo el reto y demás, pues otra vez volví a tirar más anuncios y más anuncios para, en este caso, no hablar sino del reto en sí y de que las personas entraran al reto, sino que, aparte, se puso a hacer anuncios obviamente para el día del webinar, de forma que en los anuncios pues simplemente explicaba el hecho de que iba a hablar del modelo de negocio, que le ha permitido facturar X ingresos en estos días, en estos 30 días, del reto del 1 céntimo a 100.000 euros, de forma que también dejando la intriga de no decir cuál era la cantidad que había generado, obviamente para en el webinar poderlo revelar y que las personas tuvieran un interés más por asistir al webinar. Y entonces a todo este tráfico que ya había captado anteriormente y que se había registrado al evento, y aparte todos estos nuevos leads que habían entrado de estos anuncios, lo que hizo fue hablar de cosas distintas, es decir, cosas no tanto del reto, sino más bien de valores personales de David Turu y cosas reales del emprendimiento, ¿no? Como podemos ver aquí, la verdad que nadie te cuenta del emprendimiento, o 5 reflexiones que te cambiarán la vida. Cosas más personales tal vez, en genérico del emprendimiento, para que esas personas acaben concienciándose y motivándose y teniendo esa motivación de compra final para el día del evento. Es decir, esto es, una vez que se acabó todo el tema del reto y demás, y estaban haciendo, pues nada, esa semana de espera aproximadamente, hasta llegar a la parte del webinar, es decir, del evento digital, ¿no? Online. Y esto es bastante revelador porque no solo eso, sino que aparte se hizo el tema de las historias de Instagram de Mejores Amigos, que seguro que cualquier persona que siguiera a David Turu puede corroborar que estaban en Mejores Amigos. Y eso estamos viendo que es una corriente que se está utilizando ahora con muchísimos influencers, y eso tiene una razón muy simple, y es que cuando estás en Mejores Amigos consigues multiplicar las historias, o sea, las views de tus historias, porque simplemente al tener en Mejores Amigos a toda tu audiencia, lo que haces es aparecer en la feed principal de toda tu audiencia, ¿no? Entonces, pues consigues tener muchas más visitas y a partir de ahí también puedes conectar más, ¿no? Porque sientes que tal vez tienes un vínculo más cercano por estar en Mejores Amigos y demás. Pero realmente funciona muy bien y es algo que también a partir de ahí pues pudo, uno, transmitir más casos de éxito desde las historias, y no solo eso, sino pues seguir su metodología, ¿no? Que le llama de lanzamientos por stories, donde calentaba también hacia su personalidad, en este caso. Y entonces, ¿qué hizo? Pues el famoso evento, ¿no? Donde no me voy a poner a analizar el webinar a fondo, pero fue un webinar increíble. O sea, para mí que tuvo un poco de baja asistencia, pero eso son todo teorías mías. Pero a destacar del webinar, que duró aproximadamente unas 2 horas, pues podemos hablar de varias cosas a destacar. Primero de todo, el set con casos de éxito. Como podemos ver, aquí David Turu tiene un seguimiento increíble, o sea, muchísimas personas con sus casos de éxito detrás. Y obviamente no es casualidad que aquí detrás tenga pues gente que ha facturado 81.000 euros y demás, y que luego después a los otros más pequeños pues los tenga un poco más lejos, ¿no? de él, pero tenía un set principal enorme donde literalmente era todo casos de éxito como estos. Entonces eso pues sumó muchísimo, cosa que no suele hacer mucha gente. Luego después, asistencia, eso bueno, es lo que yo pienso, que asistió bastante poca persona, porque suele ser recomendable tener un 30% de asistencia entre las personas registradas a las personas que asisten al evento, y para mí que no lo tuvo porque creo que tenía más de 30.000 leads o 35.000 leads y no asistieron el 30% de esos 35.000, sino que habían unas 8.200 personas, si no me equivoco, es lo que dijo él. Y luego después sí que mérito para él en tema de la estructura, porque fue impoluta, o sea, todo lo que hizo en el webinar fue increíble. Y aparte, como para destacar, lo que a mí sí que me sorprendió mucho, que lo hizo muy bien, es tema de la oferta. O sea, la oferta que hizo fue increíble porque habló de una oferta muy buena, que ya de por sí convencía al público de que estaba, pues, a un precio razonable en función al valor que aportaba, pero no solo eso, sino que aparte hizo, pues, lo de las Mystery Box que hacían el reto, pues, hizo como no sé, la broma de hacer, pues eso, una Mystery Box tal, y fue multiplicar por 2 literalmente toda su oferta. Como podemos ver aquí, de los 9 módulos que tenía, pues eran 18 módulos. De los 2 eventos que dijo, 4 eventos. Un evento informal que lo multiplicó por 2, pues 2 eventos informales.
2 horas de soporte diarias a 4 horas de soporte diarias. Y, o sea, tal como podéis ver aquí, pues duplicó por 2 literalmente todo. Entonces, bueno, y la garantía la hizo triple. Entonces, con eso se ganó a la audiencia muchísimo. O sea, fue una oferta pues increíble. Todo el mundo en el chat estaba reventando, pues pensando, joder, esto es una maldita locura. Ha hecho una oferta increíble y debo comprar. O sea, al final consiguió bastantes ingresos, por lo que yo tengo entendido. Tampoco sé bien cuánto ha facturado, pero sí que sé que ha facturado pasta. Pero luego después volvió a hacer otro directo exclusivo y este no lo podemos analizar tanto porque tampoco entiendo muy bien. Bueno, yo no estuve asistiendo en ese evento, pero sí que seguramente pues volvió a vender y demás. Así que, en resumen, pues este es todo el embudo de ventas que ha seguido David Turu para poder facturar estos millones de euros y que obviamente este funnel webinar, en este caso, le ha generado muy buenos resultados. Así que, ya llegando al final de la guía, espero que te haya gustado todo lo que has consumido, que este vídeo haya sido de valor para ti y que ahora ya por fin sepas lo que es un embudo de ventas de verdad, que ya tengas más claridad en general en todo el sector de los funnels, de las estrategias de marketing que te venden todos los gurús y que probablemente estabas bastante nublado de tema de información y de sobreinformación que hay en el mercado y que ahora tal vez lo tengas todo mucho más por mano y que puedas actuar de forma mucho más sensata. Déjame qué te ha parecido en los comentarios. Si te ha gustado, te invito a darle un pedazo de like y a suscribirte. Y en caso de que seas un coach o infoproductor y quieres escalar tu negocio a más de 25.000 euros mensuales gracias a los embudos de venta, que sepas que puedes abajo ir a la descripción y ver un link donde tienes un entrenamiento gratuito para ti, para que lo puedas aplicar de forma directa en tu negocio y conseguir esa meta que tienes. Así que si es así, nos vemos dentro y si no, nos vemos en otros vídeos del canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en otro vídeo.